Amigos televidentes, saludamos a esta hora al economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente y vocero del Colegio de Economistas de Pichincha. Economista, gracias por haber aceptado esta invitación. A propósito de la reestructuración de las condiciones del pago de los bonos de la deuda externa, un anuncio que lo hizo el presidente el día de ayer, con muchas bondades: reducción de tasas de interés, ampliación de plazos, reducción de capital, de interés. Es decir, esto suena bastante bien, pero ¿qué significa la postre, economista? Bienvenido, buenos días. Bueno, claro, ya todos conocemos las bondades de la renegociación de la deuda, que la comunidad quiere saber qué beneficios tenemos. Los beneficios que tenemos son importantes. Primero, vamos al más puntual, la dolarización. Ahora sí podemos decir que la dolarización está segura. ¿Por qué? Porque no va a haber la presión que se tiene en el momento de que no hay, que tienen que salir capitales del Estado, que son capitales ecuatorianos que ingresan a través de las exportaciones, de nuevos créditos y obviamente del impuesto y la generación económica que tiene el Ecuador. Si estamos en recesión en este momento, definitivamente no hay ingreso de capitales, no hay movimiento económico. La dolarización, como el domingo expresó un analista, estaba peligrando. Este rato todo el sistema financiero está conforme. Es decir, hay gente que, como ayer alguien decía, bueno, sí es buena la negociación, pero todavía falta. Creo que siempre nos va a faltar recursos, pero este rato alivia la caja fiscal, alivia el sistema financiero y garantiza este momento la dolarización. Pero no solamente el tema de la dolarización, de su fortalecimiento, está dentro del discurso oficial. El presidente de la República ha dicho también, con ello vamos a obtener recursos para los más vulnerables, vamos a reactivar al país. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, esta parte de que vamos a obtener recursos para los más vulnerables no nos convence mucho a los economistas, porque con ese pretexto se acaba de poner un nuevo impuesto, que es del anticipo de impuesto a la renta, y obviamente si ya se dijo que hay más de 1.000 millones en el Banco del Pacífico para reactivar la economía, para favorecer al pequeño empresario, para favorecer a la pequeña empresa, a la pequeña industria, más puede decirse que nuevamente esto va a aliviar la caja fiscal indudablemente, pero no sabemos de qué manera puede favorecer a los más vulnerables. Lo que va a hacer es facilitar que vengan más capitales a través del Estado, es decir, más deuda, porque lo que hacemos es diferir la deuda, pero es bueno y en mejores condiciones. El mero hecho de haber ganado más de 1.500 millones a través de la fórmula polinómica, en donde por efectos de la reducción de la tasa de interés del 9,7 al 5,2, de hecho hay una reducción de 1.570 millones de capital. Eso es bueno, definitivamente. Lo que sí es importante, desde que van a ingresar nuevos capitales al país, van a ingresar nuevos recursos de préstamos, es decir, nos dan una holgura para que ingrese capitales al Ecuador. ¿Cómo funciona? Sí, a propósito de ello, economista, ¿cómo funciona el tema de los tenedores de los bonos? Porque hay quienes dicen también, sí, esto significa que a nivel internacional tienen confianza en el Ecuador. Pero ¿cómo funciona el tema de los tenedores, considerando que el 98% de los tenedores de estos 17.375 millones votó a favor de esta reestructuración? Se necesitaba, dicen, el 66% de los votos. Entonces, ¿cómo funciona esto y cuánto se refleja en la confianza en un país? Perfecto. Bueno, la negociación de un bono, la inversión en un bono, ya sea interna o externamente, se determina en la tasa interna de retorno, es decir, en qué efectos produce la inversión, cuánto va a rendirme, cuál es el rendimiento. Si el rendimiento está entre el 8 y 9%, es muy bueno.
si ese rendimiento está del 5 para arriba es bueno, y si está más abajo sería regular. Las tasas de interés se pagan mensualmente. ¿Quién honra los pagos de las tasas de interés? Es el Banco Central, ya sea de manera nacional o internacional. Esto es importante que conozca la comunidad porque es una inversión muy buena en el sentido de que siempre el Estado está garantizado a través del Banco Central. ¿Y cómo se garantiza el Banco Central? A través de la Reserva Monetaria Internacional. Entonces, los tenedores de bono nacional, por ejemplo, ellos cobran mensualmente, bimensualmente, semestralmente, de acuerdo a la condición del bono, los intereses. Eso es magnífico porque tiene el aval del país. Ahora, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la confianza? Más que recomendación, es de que si uno compra un bono, tenga la certeza de que primero va a ser honrado el capital en su totalidad y segundo, sean honrados los intereses, es decir, la utilidad que genera el bono. Y aquí en el Ecuador no tenemos nosotros históricamente ningún problema con el pago de los bonos. Hubo un default en la época de la señora Viteri cuando fue ministra del economista Correa, pero no fue por bonos, fue otro tipo de crédito directo de país a país. Esto en cuanto a los bonos, pero el Ecuador tiene otras deudas. ¿Qué es lo que se debe hacer con el otro porcentaje de deuda externa que tiene el país? Bueno, la recomendación que hemos hecho como Colegio de Economistas por escrito al presidente de la República es una renegociación similar a la que se hizo con los bonos, es decir, ampliando plazos, bajando tasas de interés y reduciendo capital. Esta es una buena negociación como la que se acaba de hacer, y eso se recomienda en todos los tipos de créditos, sobre todo con el crédito chino, que lamentablemente hasta la presente fecha es un secreto de Estado Mayor, el secreto de la negociación con la banca china, porque no es de gobierno a gobierno, es con la banca china. No sabemos qué dio de garantía el gobierno del señor Correa a los señores chinos, que ellos no quieren que se sepa qué riesgo tiene el país, qué garantías dio el señor Correa y cómo fue la negociación, cuál fue el plan de comisión. Es decir, no se quiere saber, y esa es una negociación que debe hacerse lo más urgente, debe transparentarse y debe decirse esto pasó. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer, economistas? Si bien es cierto, se está de alguna manera apuntalando el tema de la deuda externa, de los bonos, es decir, se está trabajando en ese sentido. Pero ¿qué pasa en lo interno? ¿Usted cree que el gobierno está haciendo lo suficiente para, por ejemplo, reducir el gasto, optimizar la economía? En definitiva, lo que se ha venido hablando desde hace algún tiempo atrás. Bueno, en eso tenemos ciertas restricciones del gobierno que no son de tan buen beneficio. Por ejemplo, no ha bajado el gasto corriente permanente, las remuneraciones siguen igual, el monto de las remuneraciones anuales no ha bajado de los 9.200 millones, pese a que el presidente ha hecho esfuerzos por eliminar una cantidad de secretarías de Estado, ministerios, pero que lo que han hecho es reubicar a las personas, ¿no? Y eso conversábamos con algún funcionario de buen nivel del Ministerio de Finanzas y decía, no se ha reducido porque si bien se ha eliminado tales secretarías de Estado, tales ministerios, se ha ordenado la liquidación de tales empresas, pero los empleados, por disposición del presidente de la República, pasan de un lugar a otro y se les readecúan en el Ministerio de Bienestar Social, en el de Economía, en el de Obras Públicas, es decir, hay un reordenamiento y no ha bajado el número de servidores públicos. Bueno y malo. Bueno porque la gente sigue trabajando con sueldos sumamente altos. Malo porque el gasto permanente y el gasto corriente sigue siendo igual. Y la inversión, inclusive en salud, es deficiente. Nosotros vemos con pena que todos los días hay quejas de los hospitales, quejas de los médicos que no tienen los insumos. Es decir, si constitucionalmente inclusive le manda al presidente de la República a atender en una situación de pandemia y no lo está haciendo, es que no hay recursos
y no está priorizándose, y el gasto sigue igual. Gracias. A pesar de que sean buenas las renegociaciones, el gasto de presupuesto sigue siendo deficitario y en cantidades sumamente grandes, porque Gracias. si bien nació el presupuesto con 3.500 millones, hoy en día no baja de 12.000 millones el déficit presupuestario, que es lo que tiene que financiar con nueva deuda, ¿no? Gracias, economista. El economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas y vocero del Colegio de Economistas de Pichincha. Gracias por habernos acompañado. Una pausa, integramos noticias y ya volvemos con más.